y ya hablábamos con Ivonne Melgar como el que subía la luz era el que iba a llegar a enderezar o a dirigir el PRI, pero bueno, ¿quién es o qué es lo que sigue? Bueno, en medio de la demanda también de Sergio Aguayo por daño moral de Moreira, que veo que hoy le dedica la columna a Lorenzo Meyer en Reforma. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Aunque eso de buenos días siempre dice uno eso por costumbre, ¿verdad? Pero no necesariamente son buenos. Pues sí, a nivel nacional ahorita, es decir, y con esto que está pasando, no sabemos cómo entenderle o interpretarle, doctor. Bueno, es usted muy amable al decir que ayudaré a entender. Claro que no ayudo, yo tampoco entiendo lo que está pasando, pero debemos de discutirlo para tratar entre todos, de llegar a comprender qué es lo que nos está sucediendo. Decía usted que lo primero es entrar al tema del cambio en la dirigencia del PRI, ¿no es así? Sí, así es. ¿Quién es? ¿Cómo es que llega? ¿Quién es? Necesitaría uno un psiquiatra y a Freud y etcétera. ¿Quién es? ¿Quién sabe quién sea? Tampoco nos debe de interesar mucho, sino la naturaleza de las estructuras por las cuales él llega. En los años en que el PRI perdió la presidencia, afectaron muchas cosas dentro de ese partido. Ya no había una autoridad indiscutible que dirigiera todo y que hiciera posible que eso marchara como una unidad, como un relojito, en donde todos obedecían el mandato del presidente. ¿Qué hora es? La que usted quiera, señor presidente. Eso se le puso fin con el triunfo de Fox, y luego vinieron 12 años de una serie dura de enfrentamientos dentro del PRI que llevaron, entre otras cosas, a que Elba Ester no fuera la dirigente de ese partido, se saliera, creara su propio partido, se enfrentara cooperara y se enfrentara a los priistas hasta que terminó en la cárcel. Pero vuelve el PRI a Los Pinos y vuelven las mismas usos y costumbres, prácticas del pasado. Para esto creo que es muy útil, interesante, echarle un vistazo a dos ensayos que publicó en 1970 y 1973 Manuel Moreno Sánchez, un priista que entró al PRI antes de que el PRI se llamara así, sino que era PRM, era el PRI del cardenismo. Se quedó en él, llegó a ser líder del Senado con López Mateos, que era muy su amigo, y luego con la presidencia de Díaz Ordaz se alejó, y después del 68 dejó ese partido, y entonces escribió un par de ensayos. En ese momento el nombre se me escapa, pero en los dos la palabra crisis política está en el título, y ahí nos hace desde dentro, que es lo interesante, desde alguien que vivió en las entrañas del monstruo, una descripción de lo que era ese partido. Y la característica principal es la centralidad, la centralización de la autoridad. Moreno Sánchez nos dice que en realidad quien dirige el PRI formalmente no lo dirige, de hecho, que es un funcionario federal, así lo pone él, es uno de los tantos funcionarios federales que pone el presidente, nada más que en vez de ponerlo frente a una secretaría o una comisión federal de electricidad, lo pone al frente del PRI. No tiene capacidad para tomar decisiones de fondo, es simplemente un administrador. Luego las organizaciones los órganos del partido se mueven no de manera autónoma, sino de acuerdo a las directrices que se les dan desde arriba,
y la obediencia tiene su recompensa. Una buena cantidad de políticos secundarios, dice Moreno Sánchez, reciben puestos ya sea dentro del gobierno o dentro del aparato legislativo. Esa es su recompensa por la obediencia, y así se mueve. En realidad ni se mueve el partido, dice. El partido no se mueve porque son tantos y tan contradictorios los intereses que están en su interior. Están ahí lo mismo clases medias que campesinos, industriales, que obreros, ricos que pobres, y la discusión interna dentro del partido no existe, porque si existiera se vendría abajo. Entonces es una estructura para ayudarle al presidente al control del proceso político del país. Bueno, insisto, cuando el PRI perdió el poder, dejó de ser ese el caso, se movió muchísimo el mundo interno, pero ahora con esto de Enrique Ochoa Reza, que pues es un funcionario federal, tal y como lo había señalado Moreno Sánchez, es puesto desde arriba. Las estructuras del partido lo aprueban por unanimidad, no hay nadie. Bueno, había por ahí un personaje que quería hacerle competencia para afuera, se le hace a un lado, y entonces tenemos, como en los viejos tiempos, que la CTM, sus líderes se sienten emocionados por tener a Reza allí, la CNC está emocionada, la CNOP igual, todos consideran que es el mejor, que el partido ha hecho la mejor selección, aunque el partido no haya tenido nada que ver con ella, y listo, se acaba el proceso, y se supone que ahora viene un tiempo en el cual las políticas que Peña Nieto quiera que se sigan, pues van a ser las que el nuevo presidente va a, esa es su encomienda, a ponerlas en marcha, y da la impresión de un salto hacia atrás, hacia un tiempo que, en fin, de mediados del siglo pasado, pareciera, al menos ese es el propósito. Ahora bien, en ese México en que el PRI era partido único, como le llama Moreno Sánchez, bueno, pues ya no es partido único, eso sí ya no pueden echarlo para atrás. Ya existen otros partidos, algunos están partiéndose en cachitos como el PRD, pero en fin, ahí están, como está el PAN, está Morena, ya no puede funcionar como antes, aunque internamente va a intentar funcionar como antes. Y es aquí donde entra el punto importante: la sociedad mexicana ya no es la de antes. El Partido Revolucionario Institucional pareciera dispuesto a volver a los moldes antiguos, pero la sociedad que constituye su entorno ya no es la de antes. Ahora está mucho más despierta, no lo suficientemente despierta, pero más despierta que en el pasado. Tiene una pluralidad más a flor de piel, y no es posible saber cómo va a funcionar el gran partido que creó Calles en un mundo social que ya no pertenece a ese México que era básicamente rural, con muy poca educación formal y con escasísima comunicación entre sí. Ahora ya es urbano, tiene toda la comunicación del mundo por la vía de el internet y de redes sociales, Twitter y todas las redes sociales. Doctor, tengo que hacer un corte y volver con usted, me permite, porque todo lo que está hablando, ojo, lo que está hablando el doctor es muy importante. Me está diseccionando una teoría de 1970-73 de Manuel Moreno Sánchez, que conoció las entrañas del PRI y cómo esos métodos del pasado
bueno, que hace 40 años ya, 46 años, casi 50 años, volvieron en la elección de un dirigente que es un apéndice del gobernante en turno, y como Plutarco Elías Calles, pues un sonorense, el creador precisamente del PRI, que ya que lo menciona el doctor, dice el doctor ahorita, cierra esta primera etapa del análisis, no podemos saber, pero a ver, vuelvo para seguir hablando con él y también ver cómo, pues por ejemplo, lo haría un PRI sonorense o un gobierno sonorense que es del PRI, pero que hasta ahorita funciona diferente al nacional. Bueno, no sé, vuelvo con el doctor y que me ayude, que me siga ayudando a interpretar lo que está ocurriendo. Vuelvo con usted, doctor, ¿me permite? Sí. Volvemos con el doctor. Muy bien. Gracias. Proyecto Puente regresa en breves instantes. ¿Supiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas, infracciones y esas cosas? A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro, el salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª legislatura. Quiero para mis hijos una escuela mejor que la que yo tuve, que les enseñe a pensar, a solucionar problemas, que los haga crecer y construir un mejor país. Para conocer de manera confiable el aprendizaje de los estudiantes de educación básica y media superior y ofrecer información que ayude a las escuelas a mejorar su enseñanza, México cuenta con el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Planea. Porque evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx. Hermosillo vive tu verano. Con los campamentos que el ayuntamiento trae para ti. Mis vacaciones en mi biblioteca. Ama tu vida. Campamento de verano, el mejor bombero eres tú. Piensa, crea y proyecta. Campamento recreativo Supercamp. Para niños y niñas de 6 años en adelante. Para más información visita en Facebook. Vive tu verano. Este verano hay mucho que hacer en Hermosillo. Hermosillo cumple con hechos. Sube el nivel de tu empresa y sé parte del mejor proyecto ejecutivo en Hermosillo. Gran Quino te ofrece un lugar vanguardista con un diseño moderno y funcional. Todo está localizado en Boulevard Quino, zona hotelera. La torre de negocios Gran Quino cuenta con una gran gama de amenidades como lobby de lujo y amplio estacionamiento exclusivo y mucho más. Invierte en tu empresa e intégrate a Gran Quino. Trabaja, disfruta, descansa. Todo está aquí. Gran Quino. Que no te pase esto. Julio es el mes de la revalidación. Acude a las oficinas para revalidar la tarjeta. El trámite es gratuito. No olvides llevar la boleta sellada de estudios. Evita filas y calores. Ven y revalida en julio. La revalidación es para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria únicamente. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. C1, tu universidad. La universidad con mayor liderazgo en el estado invita a su segunda cumbre nacional de expertos forenses. Miguel Carbonell, Martín Barrón, Alfredo Rodríguez, Raúl Guillén, Alejandro Cárdenas, Eric Gómez Tagle, Germán Guillén. Invitados de Cuba, España y Chile. 13, 14 y 15 de octubre en Hermosillo, Sonora. Más información en C1, tu universidad. www.tuuniversidad.com.mx. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM, en Hermosillo, Sonora, México. Continúa la información. Proyecto Puente. Estoy hablando con el doctor e historiador e intérprete del poder Lorenzo Meyer respecto a quién es el nuevo dirigente del PRI, cómo es que llega y cómo es que obedece a un método de estructura de 1970, retomando la teoría política de Manuel Moreno Sánchez. Y doctor, dice, cerraba el análisis de la primera parte, no sabemos qué va a pasar o no es posible saber cómo va a funcionar el gran partido que formó Plutarco Elías Calles, sonorense, es decir, tan difícil está, doctor, bueno, o que llega a obedecer, pues a hacer un trabajo del presidente, ¿no? Desde luego, es casi natural, visto desde arriba, que así sea. Pero un partido, bueno, ese es su partido, ellos sabrán qué hacen con él, pero vamos a echar un vistazo breve de unos segundos a la situación, por ejemplo, en Inglaterra.
llega un momento de crisis, hay un referéndum, Inglaterra decide salirse de la Unión Europea y entonces todo se conmociona dentro del Partido Conservador. La estructura que existía simplemente echa fuera a los líderes y algunos estaban ya casi listos para entrar en el relevo y también son echados fuera y va surgiendo una figura, una mujer, la señora May. Todos lo pudimos ver como dentro de el propio partido va surgiendo en una lucha rápida, muy rápida, el nuevo liderazgo, pero es desde dentro. Yo diría que en el caso del PRI es lo opuesto, 180 grados. No se ve que pase nada adentro. Y viene un cambio desde afuera. Aquí no fue el Brexit, aquí fue la pérdida de las elecciones de este año en varios estados, y eso es la conmoción. El partido queda conmocionado porque no esperaba esta pérdida, así como el Partido Conservador en Inglaterra no esperaba que el referéndum significara salirse de la Unión Europea. Entonces un golpe fuerte, pero son dos modelos distintos. Allá el partido realmente desde dentro lleva a cabo su lucha y renueva su liderazgo, y en este momento la líder de ese partido pues tiene la sartén por el mango completamente en relación a la política del partido, que le va a permitir hacerle frente a las grandes incógnitas de la política nacional inglesa, y vaya que sí tienen. Pero en el caso mexicano, la respuesta al problema planteado por las elecciones no viene desde adentro del partido, viene desde afuera. Se le dice al partido lo que tiene que hacer, la maquinaria se pone en marcha según las indicaciones que vienen de fuera, y la solución es y quizá tan rápida como en Inglaterra, pero con una naturaleza distinta. Entonces podemos decir que son dos modelos de partido frente a una situación de crisis, de fracaso en los dos casos. Y entonces la renovación hace que se ponga a una persona bastante dinámica en el caso inglés y llena de confianza en ella misma. Ya luego puso a sus nuevos colaboradores y está lista para dar la batalla en esta nueva configuración internacional en la que se va a meter Inglaterra. Contrario al caso mexicano, ¿cómo, doctor, se pudiera blindar un estado como Sonora, por ejemplo, que también es del PRI, su genética priista, pero por ejemplo ya hubo ahí una diferencia por el caso de rendición de cuentas de Guillermo Padres? La gobernadora Pavlovich le exigió a la PGR que lo castigue porque, bueno, que está atorado el caso, es decir, y puede haber una especie, nosotros decíamos un enfriamiento de relaciones, ellos dicen que no, pero ¿cómo proteger? ¿Se puede proteger un gobierno del priista con un presidente priista, doctor? Sí, y tiene sus antecedentes, pero no son precisamente los mejores, pero sí tiene su antecedente. Pongamos el caso de Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco, cuando es electo y en una confrontación con Andrés Manuel López Obrador, lleva a cabo una gran protesta y saca los documentos de la elección donde se ve que se gastó un dineral increíble en la elección de Madrazo. Y Zedillo le quiere resolver el problema desde la presidencia, desde arriba y desde afuera, y entonces lo invita a ser secretario de Educación,
lo cual quiere decir que tenían muy poco a la Secretaría de Educación, y dice, no me voy de Tabasco, me quedo aquí, y le ganó a Zedillo. Ese es un momento que hay que volverlo a analizar en la historia de la relación entre el partido y el presidente. Ahí hay una inflexión interesante, es una de las pocas, sin antecedentes, sin muchos antecedentes en el pasado, ahora sí hay varios, en que el presidente es derrotado. Bueno, entonces el PRI tradicional, en momentos de crisis sí puede derrotar al presidente, y sobre todo ahora, más que con madrazo, porque los gobernadores ahora tienen más dinero que antes, por una serie de razones que no vienen al caso. El chiste es que la federación les está dando a los gobernadores desde hace tiempo una cantidad bastante fuerte de dinero sin supervisarlos. Bueno, pues ahí por eso pasa lo que pasa en Veracruz y lo que pasa en Chihuahua y en todas partes. Pero un gobernador priista que logra controlar su partido dentro de su estado y enfrentarse, considera que le conviene enfrentarse al gobierno federal, pues sí puede hacerlo. Ahora sí puede hacerlo. Ya hay el antecedente y están en posición mejor hoy que cuando Madrazo desafió a Zedillo, porque tienen más dinero, tienen más recursos. Nomás tendrían que medir entonces, sí puede hacerlo en el sentido de protegerse entonces y distanciarse, porque pues a como va, yo veo dos PRI, doctor, es decir, aquí en Sonora pues apenas van arrancando y a nivel nacional volviendo al pasado, y aquí es decir, yo creo que tienen que ver la película también, ¿no? De lo que no se debe hacer, doctor, porque el poder se desgasta, parafraseando a Moisés Naim, el poder se obtiene más rápido pero se acaba más rápido también. Sí, y hay que tomar en cuenta el entorno social en el que se va a intentar esa maniobra. Quien se vaya a enfrentar desde un PRI estatal a un PRI nacional debe de contar por lo menos con un apoyo social que se vea, que se sienta. Además de que tiene recursos económicos que la federación le tiene que pasar y que no, sí puede hacer muchas maniobras el gobierno federal para quitarle recursos, pero ya no lo puede dejar en la calle como en el pasado. Tiene que movilizar. El PRI antaño movilizaba según las órdenes que recibía del gobierno central, pero ahora puede movilizar según los intereses del PRI local. Bueno, puede movilizar si es que ha hecho su trabajo bien y siente un cierto apoyo social. Si no lo tiene, pues va a ser de lo más difícil esa maniobra. Así que habrá que medir en Sonora si se quiere, si se puede. Imposible no es, ya no es imposible, pero sí ha de llevar sus riesgos, ni duda. Obvio. Conclusiones entonces, doctor, con lo nacional y lo local para lo que viene, ya para cerrar. Bueno, la conclusión es la incógnita de ver cómo le va a funcionar a Peña Nieto la decisión de volver a fórmulas del pasado, en donde va a tener el control del partido, porque con Manlio Fabio el partido estaba en manos de alguien que Peña Nieto no sabía si era apoyo o adversario, ya que había sido su adversario en la lucha interna por el liderazgo. En ese caso, con Ochoa Reza no hay ninguna duda, es un peón, es absolutamente criatura de Videgaray. Videgaray se supone obedece a los intereses de Peña y no hay ya mayor discusión. El PRI volvió a ser el instrumento presidencial. Estamos en ese prolegómeno.
Ahora, vamos a ver cómo reacciona dentro del PRI y cómo reacciona la sociedad. Eso no lo sé. Ahí es una incógnita que hay que irla despejando sobre la marcha. Pero no hay una claridad. Puede que le salga bien la maniobra y los instintos viejos del PRI vuelvan a funcionar, y que es: yo obedezco si tú me das, si me aseguras puestos, si me aseguras empleos, y si hay un éxito para los dos, para el PRI como partido y para el presidente. Pero si el éxito del presidente va a ir en contra de los intereses del PRI y no va a tener a una sociedad que pasivamente lo acepte todo, entonces se va a complicar la cosa, y esa es una posibilidad mucho mayor ahora que antes. Muy bien, doctor, pues te agradezco como siempre, un honor enriquecer el debate y ayudar a entender más lo que pasa a nivel nacional. Buenos días. Buenos días. Igualmente. Voy a hacer un corte. Lorenzo Meyer, analizando muy interesante todos los conceptos que desglosa a nivel histórico, a nivel local, los riesgos que llevarían, porque sí, si ve usted, son dos dinámicas diferentes que se lleva tanto en lo local, en Sonora, como en lo nacional. Y en lo nacional, pues son esos métodos que, como dice el doctor Lorenzo Meyer, el nuevo dirigente que llegó es un peón y criatura de Videgaray. Volvemos. Con el totalmente nuevo Sky HD, con más de 90 canales en HD y